Buenas noches, docente. Bueno, hoy voy a hacer un video. Bueno, mi nombre es Kilser Ramírez Villar. Soy de la Escuela Ciencia de la Salud. Hoy hoy vamos a hablar sobre distribución de frecuencias de variable discreta y continua. Datos de variable discreta, sea x1, x2, xn, un conjunto de n observaciones discretas, y sea y1, y2, yn, el conjunto de valores diferentes que toman los datos originales. N es igual a n. Definiciones. Se le llama frecuencia absoluta de valores y1 al número de veces que aparece en este valor en el conjunto de observaciones y se representan por n1, donde i es igual 1, 2, puntos suspensivos m. Entonces, tabla de frecuencia absoluta tiene las siguientes formas: valores discretos observados, frecuencia absoluta n1. Bueno, los valores frecuentes observados y1, y1, 2, yn en total. Frecuencia absoluta mi, mi1, m2 hasta mn, n. Bueno, aquí tenemos los ejemplos. También tenemos número de hijos, padres. Bueno, el resultado de número de hijos y padres son, la interpretación es: en la empresa del líder se observa que 6 padres de familia que tienen un hijo, así como un padre que tiene 4 hijos. Aquí tenemos los datos de la variable continua, sea x1, x2, xn, un conjunto de observaciones, siendo n el tamaño de muestra y donde los datos son del tipo continuo. En este caso, debido a que la magnitud de la característica puede tomar al menos una, teóricamente una infinidad de valores, un proceso de reducción, agrupación o condensación de los datos originales que conducen a la contribución de tablas de frecuencia. No es tan simple como en el caso discreto, puesto realiza algunos cálculos previos a la elaboración de la tabla de frecuencia. Bueno, aquí tenemos la tabla de frecuencia, ¿no? En la empresa líder se registra el tiempo mínimo que un operador demora en ensamblar una computadora. Los datos se registran a continuación. Bueno, aquí tenemos la solución. Paso para organizar los datos es una tabla de distribución de frecuencias. 1. Identificar el valor máximo y mínimo del conjunto de datos. X es el mínimo, ¿no? Es igual a 60. X es el máximo a 180. Determinar determinar el recorrido de los variables de rango, ¿no? Rango es igual a X es el máximo, X es el mínimo, 118 menos 60 es igual a
58. Determinar el número de intervalos a confeccionar M aplicado en las reglas de Stunger. Bueno, y ahí tenemos n es igual 1 más 3.3, logaritmo de n es igual a 1 más 3.3, logaritmo de 60 es igual a 6.87, es igual a 7. También tenemos la calcular la amplitud de intervalos, ¿no? C es igual R sobre 2 es igual a 58 sobre 7 es igual a 8.29 es igual a 8, ¿no? Bueno, aquí tenemos la observación también. Al determinar los intervalos hay que fijarse bien en los valores. Este continuo es en el último intervalo, 180 es menos 108 menos 116, en efectivo no contiene a 118. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ahí también tenemos cuando los datos de números enteros existen un número impar, nos alejamos ligeramente a la simétrica para distribuir el exceso de la siguiente forma, ¿no? X mínimo minutos y es igual a 1 sobre 2, X es el máximo y más 1 sobre 2. El contingencia de nuevos límites de recorrido de las variables son X es el mínimo y menos 2 sobre 2, 60 menos 2 es igual a 58. El máximo es y más 1 sobre 2 es igual a 118 más 3 es igual a 120, ¿no? Bueno, la observación dicha, empezamos a elaborar el intervalo, donde el primer intervalo es dado por extremo inferior. Amplitud es igual a 58 más 9 es igual a 67. En contingencia el primer intervalo es 58 menos 67. A los demás intervalos se confirman de forma similar, ¿no? Bueno, ahí también tenemos la tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Bueno, interpretar la frecuencia. La empresa líder, hay 15 operarios que implementaron entre 76 y 85 minutos para determinar de ensamblar una computadora, ¿no? N3, en la institución educativa hay 40 estudiantes que emplearon entre 58 y 57 minutos para determinar su tarea. En H2, el proporción de estudiantes que emplearon entre 67 y 76 minutos para culminar la tarea es de 0.2. En H2, el 22% de los estudiantes emplearon entre 67 y 76 minutos para culminar la tarea. En H5, el 87% de los estudiantes emplearon entre 80 y 103 minutos para culminar la tarea. Bueno, ojalá que sea sido este video a su agrado de cada uno de ustedes. Gracias a usted, docente, por el espacio.